imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Ya nos encontramos en su programa Enfoque Ciudadano, Sentir y Pensar de los Ciudadanos. Bueno, pues su servidor y amigo Salvador García, titular de este espacio, quien les da la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el equipo de producción. Bueno, pues aprovecho también para darle la bienvenida a nuestra queridísima Mirza Molina Llerena, que nuevamente se integra aquí al equipo, es decir, aquí de forma periódica vamos a continuar siendo ahora el equipo de 4 integrantes, en cuanto también se nos integre nuestra compañerita Rosaluz Montoya, a quien le mandamos un saludo aquí desde casita. Pues mi estimada Mirza, bienvenida. Pues muchas gracias, Salvador, Víctor. Buenas tardes. La máxima es 10, pero ahora viene guapísima. ¿Qué sale? Gracias, pues rompió aquí. el parámetro. Sí. Pues ahora nuevamente aquí, reincorporándome. He estado un poco mal desde hace algunas semanas que me invitaste, Salvador. Ya voy de salida, pero todavía estoy un poco ronca. Con esa voz sensual que tiene nuestra queridísima amiga, ¿verdad? Rompiendo aquí corazones. Pues, mi estimado Así Víctor. es, pues, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este programa, el cual intentamos dar una opinión de lo cotidiano acerca de los aconteceres de este país, que vaya que hay aconteceres, ¿no? Efectivamente, muchos aconteceres. Pues la semana estuvo plagada de mucha información, dentro de la cual, bueno, pues vamos a avanzar con estas notas. Antes que nada, mi estimado Víctor, tenemos ¿lo ves la nota amable? Sí, fíjate que voy a mandar saludar a 5 o 6 mujeres. La Academia Mexicana de las Ciencias hizo una beca para mujeres en la ciencia L'Oreal. ¿Tú cómo se pronuncia? L'Oreal. L'Oreal UNESCO, Asociación Mexicana de las Ciencias, Premio 2013. Son unas becas muy interesantes. Isis Claudette Romero, de la UNAM. Alma Yolanda Lanís, de la Universidad de Guadalajara. Perla Reyamira Maldonado, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Vanessa Olivares, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y Verónica Pérez, también del Instituto de Neurología y Neurociencias Manuel Velasco. Como podemos notar, casi pura universidad pública. Se ve el TEC aquí como que no las pellizcó, ¿no? O sea, gente que está interesada en la ciencia, ¿no? Claro. No en administrar lo no administrable, ¿no? Este pobre país. Bueno, a todas estas mujeres que son brillantes en su campo, qué bueno que se les da la oportunidad, qué bueno que se les da una beca para que sigan su desarrollo y aporten lo que saben al país, sobre todo tratándose de mujeres. Qué padrísimo, ¿no? Pues felicidades, un abrazo a todas ellas. Por supuesto, un gran abrazo y felicidades, ¿verdad?, por el otorgamiento de estas becas. Para quien le gusta la danza, ¿sí? Tenemos unas bodas de plata para la compañía independiente Tiempo de Bailar. Hoy lo van a celebrar en Bellas Artes, pues nosotros estamos aquí, no vamos a poderlo cubrir, pero a la compañía creada por Vicente Silva, un gran danzante, pues un gran abrazo, ¿no? Yo creo que son las cosas que a veces tenemos que darle la vuelta al Monumento a la Independencia, porque que un grupo de danza independiente perdure en este país así como que no es fácil, ¿no? Ellos son 25 años. Y por último, fíjate que va a debutar un chavito y ahorita ya es difícil, ¿no? Se llama El Gallo de Jalisco. Él se llama Luis Enrique El Gallo de Jalisco, de 13 años lanza su primer disco de música ranchera mexicana y ahorita ya casi nadie se dedica a eso.
Entonces va a ser un buen esfuerzo. Dicen que tiene muy buena voz y que proyecta. Entonces le están dando la oportunidad a los 13 años. Ojalá no le llenen la cabeza de humo y después vaya a acabar con no lo vayan a quemar antes del tiempo, ¿no? Sí, o Justin Bieber. Justin Bieber. Sí, que Sus believers, Sí, que no le vayan a... Ojalá no se le llene la cabeza. Dicen que es una seria promesa. Una seria promesa de la canción mexicana. Pues esas son las notas amables. Perfecto. Más que hoy México perdió 2-1 con España Sí, en la sub-20. Pues Caray. no da una, ¿no? Eso es lo malo. Después de 2 grandes éxitos, ¿no? El sub-17 y la Olimpiada, como que se vino abajo todo. Pues yo creo que se esperaba mucho más de esta selección mexicana. Después de las famosas subs que dieron un maravilloso sabor de boca, ¿no? Fueron campeones Del mundo. del mundo, etcétera. Y bueno, pues se esperaba que con este entrenador, este director técnico, se elevara la calidad del fútbol mexicano, ¿verdad? Que la selección diera mucho que hablar. Pues está dando mucho que hablar, pero no es lo mejor. Pero mal, ¿no? Pero todo mal. Pues bueno, si no tienen inconveniente, pasamos ahora sí al terreno de la información. Pues, bueno, pues nuevamente nota es que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora Pimentel, pues se enfrenta una segunda demanda por pensión alimenticia. ¿Quién quiere empezar? Pues Primero las damas. un tema escabroso, ¿no? Digo, finalmente es un hombre con un grande prestigio que este tipo de escándalos puede llevarlo a la debacle en todo lo que ha sido su trayectoria, en una carrera, un hombre vinculado a la izquierda, ¿no? Un Muy vinculado magistrado, con Andrés Manuel. muy vinculado con la izquierda, con Andrés Manuel particularmente, con una gran aceptación en lo que hizo durante su presidencia dentro de la Corte, pero con muchos cerros, muchos cerros. Efectivamente. Víctor. Un jovenón. Y le está costando, un jovenón que le está costando. Fíjate que sobre todo choca, ¿no? Por tratarse él de una persona, sí, a lo mejor no de izquierda, pero sí una persona Pero con muy vinculado tendencia con la izquierda, sí. a la izquierda. Sobre todo para nosotros que crecimos, que se unía el desarrollo ético con el desarrollo político. Y creo que todavía no acabamos de aprender muchos que vale cacahuate, ¿no? Si Mar se chutó a la sirvienta, pues entonces... No, digo, lo malo aquí es el asunto de que el prestigio es lo que pese en el asunto en la sociedad. O sea, lo interesante era que se considera uno de los mejores constitucionalistas. A pesar de todo el escándalo, él sigue siendo uno de los mejores constitucionalistas los mejores. del país, ¿no? Pero fíjate que la gente, yo creo que espera, y se nos van derrumbando, Entonces, espera esta fusión de lo ético con la práctica política. Y no lo estamos hallando. Pero no solo en México, ¿no? O sea, el francés por andar con la mucama, que si fue fabricado no es otra cosa, le costó la presidencia de Francia, ¿no? Y que si fulano, o sea, el único Obama, ¿no? Pero ese es porque la trae todo el día, pues si no, quién sabe, ¿no? O sea, sí hay una esperanza de que haya un parecido, no puede ser idéntico, un parecido entre la vida ética de un político y su vida pública. Que al fin y al cabo él sigue siendo ministro de la Suprema en la vida privada y en la pública. Porque también se hace una división, no, son iguales. Claro, en la vida privada tú te comportas distinto porque tienes una responsabilidad profesional en la pública. Pero ahora... la vida política es una vida muy pública, ¿eh? Que si el edil de no sé quién le gritó a la policía, que si el presidente municipal cacheteó a los policías de no sé dónde, o sea, esto va unido, a lo mejor no con tanta importancia, por la personalidad del señor Góngora Pimentel y las causas y banderas que defendió. Pues en este A caso, los ediles, Sí. de cada rato salen escándalos, ¿sí? Góngora Pimentel es un personaje de la vida pública, pues que fue exministro de la Suprema Corte, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, maestro de tiempo completo de la UNAM, tiene varias obras publicadas en Derecho, también fue presidente del Consejo de la Judicatura
Y bueno, pues al retirarse de la de la corte lo hizo con un prestigio acrecentado, y es ahí donde viene toda esta serie de peros que se están ventilando en este momento. Terrible, porque además las dos personas que están vinculadas de manera sentimental y que hoy demandan la pensión, digamos, las dos han sido un asunto de escándalo por sí mismo, ¿no? El asunto de haber pasado un año, la madre de sus dos pequeños, la primera que está demandando el asunto de la guardia y custodia primero, que se fue también sobre la guardia y custodia de los menores, y después el asunto de la segunda pareja, ¿no? Con también 2 hijos, que es un caso un poco más delicado, porque además ella también fue magistrada. Magistrada, o sea, el asunto de vender y comprar favores también tiene su costo. Becerril, ex magistrada. Rosalba Becerril, ¿no? Sí. La Pues maestra fíjate que eso a lo mejor lo entendería, pero estoy coincido contigo, ¿no? Pero eso de abusar del poder que tengo para meter a mi vieja 1 año al bote, Eso se llama tráfico de influencia. sobre Claro. todo Aquí en esperando, yo entiendo. Pero fue todo, Víctor, ha sido todo. Sí, o sea, sí. el tráfico de influencias, el asunto del cinismo con el que se ha presentado ante los medios de comunicación. O sea, el prestigio de él como constitucionalista no lo podemos trastocar. Como figura pública, sí. Esa es la parte que se cuestiona. Pero ahora dices, pues Porque se cayó además todo. también la magistrada hizo una serie de abuso del poder. Efectivamente. Hizo Entonces abuso te vas abriendo ese México que no queremos aceptar, pero que ahí está. Y la izquierda, la derecha, el centro. Entonces, ¿a qué institución le debemos un poco de confianza? ¿A cuál Ay, institución? ese es el problema. ¿A cuál? Porque yo diría, bueno, fue Ojelón, ¿no? Y tiene cinco mujeres con 2 hijos cada una, ¿ok? ¿No? Y ahí está la lana, y entonces el escándalo es que fue multigámico el cuate, ¿no? Aquí el problema, para mí, es que haya metido a la esposa. O sea, a lo mejor las 5 lo aceptaron, bueno, también hay libertad Pero de no las fueron mujeres. sus esposas, o sea, el fueron asunto- parejas sentimentales. Fueron sus parejas, o Por sea, eso, también... sí, pero yo metieron más año. allá de eso no conozco si tenga de manera formal una familia, porque además eso ha sido como muy hermético. Si él tiene una familia formal, no ha salido ahorita hasta este momento. La señora, o a lo mejor es viudo, tienes razón. Y esto Mira. tiene una figura jurídica, nepotencia. Sí, Nepotismo. Nepotismo. Ajá. El haber metido a sus 2 exparejas sentimentales, haberles dado Porque cargos una dentro estaba de la dentro de presencia su de la oficina. judicatura. O sea, Sí. la madre de sus 2 pequeños, los que son más pequeños, de Diego se llama uno de ellos, no recuerdo el nombre del otro chiquito, era trabajadora en la oficina de Góngora Pimentel. Claro, ahora lo que más duele es que los 2 hijos de la que metió el bote tienen problemas de salud. Sí, Autismo. pero Sí. finalmente, o sea, digamos que esa también tendría que ser otro tema de discusión, porque además cuando se solicita el apoyo del Teletón tampoco es ofrecido ni dado a cualquier persona, pero ese es un tema distinto. Porque también él lo propuso, le Sí. propuso a la esposa, y lo propuso también en el caso que se estaba ventilando con relación a la pensión alimenticia, que bueno, pues ellos tenían derecho y el posible apoyo por parte de Teletón, ¿no? Teletón, que En vez además- de que él tiene tanta lana, digo, y que no podía Pagarles el asunto de otorgarles el mínimo la terapia. necesario para Ese sería otro tema. Un día tendríamos que hablar sobre los programas asistencialistas, ¿no? Que generan todas estas grandes Claro, corporaciones. sí. Pero nada más para el análisis yo lo dividiría, tienes razón, pero yo nada más para el análisis yo lo dividiría, digo, y aparte, digamos el plus, mete a la mujer al tambo con el plus de que los niños están mal. Y le quita además O sea, la guardia y la custodia. En términos de mi abuelita era sádico el güey, sádico el güey. O sea, aparte, o sea, deja a los niños sin madre. Eso para mí, no solo hay abuso de poder, sino hay una especie de sadismo, de machismo muy recalcitrante. Es machismo esto, No, lo grueso, que podría o sea, calificarse. aquí mando yo, Ajá. ¿no? Y aparte de abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo, etcétera. A lo mejor son pecadillos que, déjame atreverme, le perdonas, ¿no? Pero ya meterte con estos valores familiares de que adiós hijos y me valen gorro y la mamá en el bote y yo los niego. O sea, Pero además todavía otra de las cosas, digamos, de la suma de errores, dos son anteriores. El conocer de todo lo que hacía la ex magistrada Rosalba Becerril la llevó a que no fuera ratificada. O sea, eso es uno de los elementos, ¿no? Fue una cuestión de una negociación, porque tenía que haber sido hasta
prácticamente inhabilitada y en el caso hasta tenía que haber sido procesada, ¿no? Por el asunto del abuso de poder que tuvo la magistrada. Pero además, dato curioso, esta magistrada es la que también le niega el amparo a Espinosa Villarreal. O sea, hay un cúmulo de defectos en el asunto de esta relación que nosotros decimos, y es lamentable que el magistrado Góngora Pimentel esté sumergido y inmerso en este gran desastre. ¿Saben cómo le llamaban a esta pareja sentimental de Góngora Pimentel, a la magistrada Rosalba Becerril? La vicepresidenta. Él era el presidente y ella era la vicepresidenta. Y a esta magistrada, en 2008, fue investigada por la Procuraduría General de la República por la alteración de 477 expedientes, sentencias. O sea, un delito bastante grave. Bueno, era una magistrada que le decían, o sea, son cuando hacen los juicios a modo, ¿no? A modo. Eran los magistrados de magistrada de consigna. Así es, ¿no? Pues ahí está bien, fíjate que cuando yo era muy chavo, no le entendía. Un amigo mío fue a parar el bote por cosas que ahorita no voy a comentar, era una trampilla por un abuso de él. Entonces llegaron 2 abogados, y esto es real, ¿eh? Entonces un abogado le dice a la familia, dice, no hay elementos, déjenlo que lo lleve al reclusorio y en 12 horas se los pongo de patitas en la calle. Un abogado les dijo, y bueno, digo, yo en 12 horas se los pongo de patitas en la calle. Les cobro 5, hace cuenta. Y el otro abogado le dice, deme 15 y en media hora está fuera. Dieron los 15. Y yo decía, pues 10,000 menos, y por un día, por 2 días, 1 o 2 días, pues digo, finalmente, ¿no? Y dices, la gente desconfía, ¿no? O sea, dices, el asunto, aquí ahorita, si no hay el asunto de las instituciones, o sea, finalmente, cuando estamos en la función pública, somos figuras públicas. Nuestra vida privada tendría que estar encerrada en una caja hermética, pero no es así. O sea, finalmente trasciende esa parte. Es lo que le sucedió al magistrado. Pero además, yo regreso, ¿en qué instituciones tenemos que creer cuando él impone el asunto de una magistrada que es su compañera en la parte sentimental y que además sabemos que actúan bajo un asunto de consigna para el asunto de los expedientes? Eso se repite y se replica en todas las instancias que existen en el gobierno, o sea, en la policía, en la procuración de justicia, hasta los propios maestros tienen su abuso de poder dentro de sus salones de clase. O sea, sí es una cuestión muy complicada, ¿no? Porque además él era el magistrado, era el presidente del máximo órgano jurisdiccional de este país, o sea, no era cualquier persona. ¿Por qué cuestionamos este caso? Porque, bueno, pues puede haber un hombre que pueda tener 1, 2, 3, 4, 5 parejas sentimentales, ¿no? Y poder cubrir satisfactoriamente las necesidades de todas ellas. Pero en el caso del ministro Góngora Pimentel, un personaje público, un personaje de la vida política mexicana que de la noche a la mañana, bueno, pues se descubre todo este tipo de situaciones, que tiene a sus parejas sentimentales en su trabajo, ya un delito, que posteriormente ejerce tráfico de influencias, otro delito y así, y más de ello porque el propio Andrés Manuel lo había sugerido que si ganaba la presidencia de la República lo iba a nombrar consejero jurídico de la presidencia, además de que lo propuso también como presidente del IFE. ¿Del DIF? Del IFE. Ah, yo dije me voy de ayudante de él. Pero bueno, finalmente hay cosas que son inexplicables, pero el poder es un asunto muy delicado. Claro. ¿No? Sí, fíjate, gente que se sabe cuidar como Burgoa, ¿te acuerdas de Burgoa? Burgoa Orihuela, ¿no? prestigiado constitucionalista. A lo mejor tuvo más parejas que pero siempre se mantuvo en otro plano. No sé si las tuvo, no me importa. Se salió de la casa del conflicto. Sí, ¿no? sí, el conflicto entonces, se salió con Góngora Pimentel. Yo creo que Góngora tiene el error de mandar al bote a esta señora. Ahí le cuesta, ¿no? O sea, los errores se pagan. Claro. Los errores se pagan y el desprestigio... Pero además una mujer que trabajó con él que se la sabía de todas a todas. Finalmente yo creo que ella también mantenía sus relaciones de contactos con jueces, con magistrados, que en otro nivel, pero que finalmente sirven en un contacto hasta para asesorarse nada más, ¿no? Claro, entonces... Pues ahí está la quemadota. Y finalmente son las redes sociales las que dan a conocer y hacen público el escándalo, son las redes sociales las que inciden en esto, y lamentable porque en primera instancia Góngora Pimentel pues acepta
ofrece disculpas y después recula. Ahora nuevamente va en contra de la decisión de la magistrada que pone en libertad a su primera pareja sentimental y dice pues que parece que quiere volver a verla en la cárcel. Y ya le vale gorro lo que digas tú, lo que diga yo, lo que digan las redes sociales. Porque ya fue presidente, si aspirara a la presidencia, otra cosa sería. Y hay que Yo creo que recordar... perdió también un poco del juicio, ¿no? O sea, Sí, pues ya está grande. perdió el juicio. Mira, pero además yo creo que hay que recalcarle a nuestro auditorio que él está a la altura, cuando fue presidente, a la altura del presidente de la República, pues son tres poderes. Nada más que el presidente de la República le rebasa porque tiene otras dos responsabilidades, jefe de Estado y jefe del Ejército Mexicano. Y además es electo. Pero ¿no? como jefe de gobierno, como jefe de la administración pública, está a la altura de Pimentel y a la altura de quien lidera las cámaras de legisladores. Entonces son tres poderes, son tres empates. Te digo, el presidente se sale no porque en México el presidente aparte acumula los otros dos cargos que dije, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Pero el poder, finalmente, el poder judicial es una institución en la que nosotros deberíamos A la par del apegarnos, Ejecutivo. ¿no? Es la que imparte la justicia Claro. en este país, o que debería de impartir la justicia. Así es que, pues, ni modo. Qué bueno que nos ¿Algún comentario final para cerrar este tema? Pues nada más que deseamos que todo llegue a buen puerto y que por lo menos el asunto que ya se ventiló de los hijos de Góngora Pimentel, pues sí, tengan la atención. Finalmente yo creo que es necesario y es obligado que todos los padres, no importa si son magistrados o no, se asuman la responsabilidad de sus hijos, ¿no? En este país. Yo nomás que Y bueno pues- que mi hermana no se lo encontró. Si no, tamaño lío. Sería tu culpa. Sí. Pues finalmente lástima, ¿no? Esta ex magistrada Becerril, bueno, pues de manera lamentable, toma valor por el primer manotazo que da la primera pareja sentimental de Góngora Pimentel, y al ver que, bueno, pues ya esto está haciendo ruido, dijo, ahora sí yo también quiero. Así es. Dicen que a río revuelto. Ganancia de pescadores. Así es. Bueno, pues hay otro tema muy interesante, pues Andrés Garranieres, gobernador de Tabasco, ya se encuentra tras las rejas y pues se enfrenta a un juicio por presunto uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero por un monto de 35 millones de pesos. Nada más. Nada más. Nada más, ¿no? Pues sí, un asunto delicado, ¿no? Porque además es una persona que mientras estuvo en el poder, digo, no quisiéramos estar en sus 300 zapatos, ¿verdad? No quisiéramos. O entre sus 20 mil millones de pesos timados al gobierno de Tabasco, ¿no? Así Yo es. nomás me gustaría ser novio de su hija. Y entonces finalmente volvemos a lo mismo. Sí. El asunto de la descomposición institucional. Un gobernador electo, con todos los cuestionamientos que tuvo durante todo su mandato en Tabasco, de la riqueza ilícita de todos sus colaboradores. O sea, finalmente, si es un golpe espectacular para castigarlo, está, como ejemplo, es sensacional. Pero entonces tendríamos que regresar a todos los estados y revisar las actuaciones de todos y cada uno de los exgobernadores, de los exalcaldes, exdiputados y de todos los que ocupan y ostentan un cargo de elección popular. Finalmente, sí hay enriquecimiento ilícito en el caso de Granier y él tiene que rendir la cuenta en la justicia. Y sí, ojalá que verdaderamente se cumpla, que no sea nada más una llamarada de petante. Pues yo sigo sosteniendo mi tesis. El Pacto por México tiene su segundo rehén. El primero fue el Bester. Se la debía al PRD, se la debía a muchos. Al Consejo Coordinador Empresarial. Ya está tras las rejas. Y dije, yo creo que después cada partido exigió algún pez gordo. ¿Cuánta razón tienes en esa teoría? ¿No? O sea, ya está el Bester. Y después yo aquí dije, parece que va a Granier por parte del PRI. Es la solicitud del PRD, ya está. Cuando menos un año se dilata. Y parece que Si sale al por año parte ya no del puedo. PAN va ay Dios mío, el exgobernador de Aguascalientes, FEMAT. Parece Ajá, que va. parece. También Y ya parece que sabe. también en el PRD o la alianza de las izquierdas va el gobernador chapaneco, exgobernador chapaneco. Jaime Bueno, pero Sabines. ahí es un asunto de la alianza, ¿no? También porque él se reivindicó al final y se identificó al final con el PAN.
y terminó haciendo acuerdos con el PRI, pero bueno, no, yo no defiendo ninguna posición, pero sí hay que dar esos ejemplos, sí hay que dar esos castigos, Sí, ¿no? porque parece, ¿no? O sea, pues sindicalmente tú decías, bueno, a ver, pues si va el Dama o algún otro de esos, o nomás se quedó el Bester, pues nomás se quedó el Bester, ¿no? Y empezó a sonar Granier, ya hasta adentro, por lo que sea. Lo hicieron venir, que negoció, no sé, pero digo, yo me hubiera quedado por allá, y yo me voy a donde no hay tratado de extradición. ¿Ha de tener algún problema tipo el de Quintana Roo, Villanueva? Que no lo Que dejan prefirió salir. venir Sí. y arreglarse aquí, ¿sabes qué? Por peculado, bla, 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 1 o 2 años, como hizo Óscar Espinosa Villarreal, un poquito parecido, ¿no? Por peculado, cosas de estas, pum, pum, y a los 2 o 3 años va para afuera, o 4. Debe de tener cuestiones más graves que pudieran hasta exigirse en la justicia norteamericana. Por algo vino. Fíjate No que es gratis. O sea, yo creo que finalmente era parte de un acuerdo cuando detienen a su exsecretario de Finanzas, porque este hombre sabe mucho. Y entonces todo parece indicar que ya había pactado este secretario de Finanzas y que finalmente le iba a aportar y va a aportar o está aportando ya los elementos necesarios para poder encarcelar a este exgobernador. Lo lamentable de esto es que es simbólico por lo que se le acusa. 35 millones de pesos por lavado de dinero, así como más de 2 millones de pesos por una deuda con el fisco. Y la casa, y de, es la casa de los irrisorio. 80 millones. O sea, ahí también hay algo que no se ha terminado de esclarecer, ¿no? El asunto de dónde salió ese dinero, porque ese dinero existía físicamente, el que estuvieron contando, ¿no? Claro. ¿De dónde salió ese dinero? Si fue una trampa, si no fue una trampa, finalmente es un dinero que estaba en un lugar específico. ¿De dónde salió? pues bueno, ahí va una carambola para Andrés Manuel. Arturo Núñez es... El gobernador. ¿No? ¿Cómo es la carambola? Hay que ver qué es, hay que seguir qué va a hacer Arturo Puede Núñez. ser también. Si se separan de Andrés Manuel, a lo mejor también fue la condición. Si te damos a Granier, pero te separas de Andrés Manuel, le pudieron haber dicho Arturo, o va a estar más unido. Aquí hay una situación particular. Hay que ver, en ¿Por 2 qué- meses vamos a saber. ¿Por qué la PGR está yendo contra un gobernador priista? Bueno, porque el químico Granier se separó del propio PRI, siendo gobernador, y en lo que es las campañas y la toma de protesta del propio Enrique Peña Nieto, fue el único gobernador que no estuvo presente. Entonces, él fue alejándose poco a poco. Además, también, bueno, pues 20 mil millones de pesos verdaderamente es todo el dinero del mundo para unos cuantos bolsillos. En este caso, recordemos que pues él inicia una deuda con 600 millones de pesos en su entidad y 6 años después la deja en casi 20 mil millones de pesos. O sea, es simbólico por lo que se le está juzgando. Pero ponen unos nacimientos bien bonitos en su casa, cabrón. Perdón por la babosada, pero pues... Tendríamos que Eran unas remontarnos a cosas. varias otras historias, ¿no? Todavía no está claro el asunto, que además fue lamentable también la conclusión de lo que sucedió en Coahuila. O sea, hasta hoy todavía no se ha terminado el caso. O sea, hasta hoy, con todo lo que eso implicó, ¿no? Hasta que Pero mataran, Moreira, eso es hasta lo de que Moreira, mataran ¿no? a su hijo Moreira, de Moreira, efectivamente. ¿no? Mira, Moreira está estudiando una maestría en España, ya negoció, renunció al PRI, no la armó de Pero le todos. costó muy caro. Le mataron a un hijo, pero ya se fue. Le costó muy caro. Ya está. O sea, esas son de las cosas que hay un trasfondo. O sea, en la parte políticamente nosotros lo sabemos, pero hay un trasfondo. Moreira, O sea, ¿qué ¿quién te decide? parece para dónde iba? ¿Para desarrollo social? Para lo que quieras. ¿Quién decide a quién castiga? Él iba a ser el quién no? tercero a bordo, Videgaray, Chong, y él era el que seguía. Pero ¿quién decide a quién se castiga? O sea, ¿qué dedo es el que indica a quién sí se le da un Peña castigo? Nieto, pero pues también y a para quién que se le filtre dan el la- escándalo. Granier, Granier debe mucho a ¿Lío muchas entre hermanos? explicaciones a la ciudad mexicana y Oye, sí. particularmente a la tabasqueña. Porque en este caso, durante su gestión, bueno, pues fue un saqueo rapaz el que vivió Tabasco. De hecho, ahora en el congelamiento de estas cuentas, a su hija se le confiscan cuentas por 3 mil millones de pesos. Ahí está parte de la historia. Su hijo también, se decía que inició como gestor social dentro de la administración de Granier y terminó siendo un junior, llevando a cabo gastos exorbitantes
compras exorbitantes en Cancún, Quintana Roo, y dentro de ello la compra de un hotel que le costó más de $50 millones. ¿En dónde se pierde esa línea? Fíjate que me gustó, a lo mejor, hoy vengo como muy cotidiano, pero me gustó la manera en que se expresó de él Arturo Núñez. Lo entrevista a Ricardo Rocha y le preguntan, ¿qué onda? Dice, oye, el químico era de una familia muy honorable en Tabasco. Dice, honestos, trabajadores. Yo así lo conocí y soy padrino de su hija de 15 años. Dice, y créeme que lo conocí, dice, se perdió a los 3 años en el poder. Se desorbitó. Hay una frase ahí que dice que el poder corrompe, no sé qué. Sí, el poder pervierte. Pero fíjate que Arturo Núñez, a lo mejor no lo piensa así, pero públicamente se estaba expresando muy bien de ambas familias. Es que eran amigos. De los papás de él. Yo creo que hay cosas en el asunto de quiénes gobiernan este país. Y regresamos a lo mismo, a la parte de las instituciones. Cuando se necesita en un partido político poner a alguien a modo, no importa el origen, o sea, no importa de dónde venga. Digo, hemos tenido casos de choferes diputados, ¿no? De choferes que le manejaban al diputado que terminan haciendo los diputados, ¿no? O amantes, o X o Y, Z, de ambos sexos. Aquí es un asunto similar. Yo digo, zapatero a tus zapatos. Arturo Núñez, con lo que sea, es un político de trayectoria. O sea, son los políticos que nacieron para ser políticos. El resto se van haciendo en el camino, o los van haciendo en el camino. Finalmente no es lo mismo ser un químico que ser un administrador de un estado. O sea, ya como gobernador tú tienes todo ahí, tienes un arca abierta, ¿no? Y eso finalmente también se ejerce. Claro, pero fíjate que en otros casos dicen, no, sí es un raterazo, no. Acá Arturo me gustó la posición. Será de dientes para afuera, pero es político, o sea, finalmente su posición diplomático, es político, ¿no? Pero hay otros políticos que sí echan tierra gacho, ¿no? O sea, se ensañan. Me gustó la posición de Arturo Núñez porque es de un estadista. O sea, habla bien de él, no muchos años en el poder. Sí, todo eso. Tiene muchos años. Pero ver, por ejemplo, a Manlio se burla y todo, o sea, fue otra actitud. Yo hablo de una actitud seria, hablo de una actitud coherente, coincido contigo, pero hay otros que de repente se avientan sarcasmos y burlas, todo. No, Arturo no le echo más tierra al asunto. ¿Como para qué? Si tienes el sartén por la mano, como pues para sí, pero hay unos que lo hacen. Es un ejercicio. Entonces, hay unos que mandan al diablo las instituciones sin razón. No, pues hay buenos políticos. el sartén por la mano. Hay buenos políticos que no necesariamente transmutan en buenos administradores. Fue el caso de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia. Muy buena política, y cuando llega a administrar, pues cero, ¿no? Echó para abajo el Estado. Amalia. Sí, Amalia. Es el caso ahora de Granier, porque era muy querido, era muy cercano a la gente. Y bueno, finalmente el poder parece que lo cambia, ¿no? Pierde la dimensión, empieza a endeudar al Estado y termina dejándolo con una deuda monstruosa. Pero fíjate que la vorágine del poder, ¿no? Comentan que en la primera inundación que le tocó, creo que llevaba un año y medio Granier, dice que se puso las botas y se fue, o sea, le valió gorro ser gobernador y él fue a auxiliar gente y claro, se fue. Porque eso es una acción popular. Claro. Es una acción populista. Pero lo hizo, ahí no coincido. Te voy a decir por qué lo hizo, porque él no era político. Él era un agente clase media, químico, profesionista. Que tenía una relación social. Y cuando vio eso, dicen que sí, que lo cuenta Ricardo Rocha, dice, yo lo vi ponerse las botas y se fue a chambear. O sea, ya dejó las órdenes. Yo te voy a decir algo, a mí me tocó ver el primer gobierno democrático de la Ciudad de México, no sé si se acuerdan, digo, yo me remonto por un asunto de una analogía. Cuando se inunda la Ciudad de México, curiosamente cuando toma el poder Cárdenas, en diciembre, se inunda la ciudad, acá hay unos aguaceros torrenciales. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Qué sucedió? Pues ahí y ahora puedes especular cualquier cosa, que cerraron los supongo que no pasó nada. Lo que quisieras, ¿no? Y salieron muchos compañeros que estaban ocupando apenas espacios públicos, se pusieron impermeables y botas y fueron a destapar las coladeras. Y ahora ya no y ahora pregúntale si lo volverían a hacer, por supuesto que no. Pero son cuestiones populistas, o sea, finalmente son cosas que uno reconoce en su momento, porque además quizás son luchadores sociales, dentro del nivel que estén, pero son luchadores sociales. ¿Qué le pasó a Granier? Perdió la brújula, claro.
le ha pasado a una gran cantidad de gobernadores en este país a lo largo de la historia. El asunto es qué hay en el fondo que le rompió el equilibrio para que él fuera A uno de los escasos, señalados. perdió, la dimensión de la realidad, que escasos 2 meses que terminara su gobierno, bueno, pues en una reunión por ahí con un par de personas que él consideraba de confianza, uno de ellos sus escoltas, saca a la luz, empieza a blofear, ¿no? De todas las propiedades, bienes, ropa y tantas cosas más que tenía, y finalmente esto es lo que le termina yo creo la estocada final, ¿no? Que le genera esa terrible imagen ante la sociedad mexicana. Ahora resulta que es más conocido, ya ubican es raro que la población de un país conozca a un gobernador de una entidad, y mucho menos que sea de un estado como Tabasco. Pueden hablar del jefe de gobierno capitalino, pero no de un tabasqueño. Y este es el caso de él, porque ahora ya la gente sabe que él robó las arcas de Tabasco, y mucha de la gente, repito, casi es el 47% que lo ubica. Y obviamente la animadversión que hay hacia él es terrible. Sí, pues sí, la gente se ha ido politizando. Pues los medios de comunicación juegan su papel importante, las redes sociales, ¿no? El internet está al instante, o sea, está pasando las cosas en tiempo real. Sí, antes que la TV, pero Perdón, eso también va a traer otro tipo de problemas que será pertinente analizar después. Pero ya lo habíamos comentado. Yo lo algunas- único que me duele es los nacimientos que ponía Granier. Yo insisto. es que Los era, nacimientos. ¿sabes que había la Se me casa? hace que le vendían No, es que ¿sabes tenía qué hace? la concesión Las luces. para las luces. Yo fui a Tabasco hace 2 o 3 años y me tocó estar en Año Nuevo. Entonces yo iba en unas colotas y pregunté y me dijeron que a fin de año abría la casa de gobierno Granier. Para poner Y ponía un nacimiento enorme, era un corredor, pero adentro de la casa de gobierno. Y más que el nacimiento normal que nosotros conocemos, era una historia bíblica, desde Adán y Eva, y iban pasando los pasajes de ahí hasta que resucita. Entonces era largo, con miles de figuras, musgo lleno, era precioso, como trabajo artesanal, precioso. Es un detalle nada más que se conoce. Porque te voy a comentar. Pero entonces rescatemos esa espérame, te tradición. voy a comentar. No, pero Porque que no tenga la yo casa. dije por ahí en una comida. Fíjate que fui a la casa del gobernador y oye, qué padrísimo nacimiento. Dice, pero vieras cómo está robando. O sea, ya se sabía, ya se era muy sentía, visible, ¿no? Ya sí. muy perceptible. Sí, dice, es un tranza que nunca lo habíamos tenido aquí. No hablaban. Que Roberto Madrazo vaya que hablan mal de él, porque parte de las inundaciones Porque es a Roberto partir de su Madrazo gestión, hizo lo suyo. Claro. porque él mandó quitar los árboles de los cerros y todo Claro, eso. es una cuenca. Bueno, entonces, ahí es ya es hablaban un más, ombligo. ya hablaban peor de Granier que de Roberto Madrazo. Sí, es un ombligo. Tabasco es un ombligo, por eso el asunto de las inundaciones de manera permanente, porque no hay bombeo. Porque el asunto es un negocio redondo, o sea, el Estado ha sido un botín político Y de todos. Todos los cerros Y vaya que rodean Roberto Villahermosa. Madrazo, así como Granier, han recibido una cantidad importante de dinero, no solamente de la federación, sino también por parte de donaciones con relación a estas inundaciones permanentes que ha tenido la entidad. Ponían costalitos ahí en el Bueno, río, entonces Marco. tendríamos que dejar 2 recomendaciones para la gente de Tabasco, ¿no? Que vieran un documental que además es una maravilla, que se llama Aguas de Tabasco, que es buenísimo el documental. Y la otra, pues que si este impulso se da con la gente, porque además la gente también presionó, ese es un asunto de valor de los tabasqueños, que se fuera Granier a la cárcel. También ese factor fue importante. O sea, fue una constante de estarlo señalando en el asunto de un abuso de poder, en un enriquecimiento ilícito. Y va un abrazo para mis amigos tabasqueños, porque además también hay ahí un asunto fraterno. Me llega el sentimiento. Con razón el colorcito. Sí, yo decía, no es populista, ¿no? Para mis amigos tabasqueños. Yo nada más quisiera concluir también Ok. con esta Sí. otra cosa. ¿Y dónde estaban los demás poderes? Ahí lo dejo. Así es. Bueno, es que tradicionalmente, aquí también se ríe con ese comentario, tradicionalmente lo que son los gobiernos, perdón, vamos a decir, son ¿cómo se llaman? Los diputados locales, congresos locales,
bueno, pues son hechos y están hechos a modo y forma de los propios gobernadores, digo, aunque sea de otro partido, bien maiciaditos, ¿verdad? Pues bien maiciaditos. Mal harían, yo conozco las Sí. historias de unos diputados que recibieron unos iPad, unos iPhone, y a ver cuántos lo regresaron, ¿no? Y entonces todo En te el lo Congreso aprueban, ¿no? Nacional, Todos se los claro. aprueban a los gobernadores. Claro. Dicen, ¿para qué pelear, no? Qué barato sale. Pues sí. Las Homer de Bester, ¿te acuerdas? Sí, claro, ¿no? O sea, finalmente son cosas de mucha corrupción. Pero fíjate que el Estado ha tenido que estar recurriendo a órganos autónomos porque ya no está funcionando el sistema. Social, De la contrapesos. parte social. Por eso tenemos que ya no está impulsarnos, funcionando. así No es. está funcionando. Y qué bueno que la gente Entonces, se si vaya FAIS, recuperando. comisiones de derechos humanos, Conducefes, etcétera, o sea, no hayamos cómo. O sea, no está funcionando. Punto. Entonces están queriendo. Ahora al rato va a haber órganos autónomos para todo, ¿no? Órgano autónomo para cuidar los baños públicos de los mercados, ¿no? Que no se llevan la lana. No, o sea, eso es otro tema. Cada palabra es un tema. pero es que así está pasando, ¿no? Órgano autónomo para todo, pues a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Bueno, pues pasamos al siguiente tema. Este es marcha contra la violencia e inseguridad en el estado de Morelos. Graco Ramírez. Ramírez. Pues un gobernador que de extracción también de la izquierda, ¿no? Del PRD. Cuernavaca había sido ya una plaza muy copada por el asunto del narco, ¿no? O sea, cuando se gana, antes de ganarse la plaza, pues tuvimos el gobernador del amor, ¿no? El que paseaba en el helicóptero, vinculado al crimen organizado. El penúltimo, ¿no? El penúltimo. O sea, ya trae una tradición de violencia el estado de Morelos y particularmente Cuernavaca. O sea, yo creo que es un detonante. O sea, ha habido muchos detonantes en este país. Muchos. Digo, incluso ahí también está el asunto de Javier Sicilia, ¿no? De ahí parte también el asunto de Javier Sicilia. O sea, yo creo que sí, ya hay un cúmulo de indignidad. La gente está tomando, está llenando los vacíos que ha dejado la propia seguridad pública. Pues tenemos el caso de Guerrero, ¿no? Que además son estados que colindan. Y pues, mancha interesante. Efectivamente. Muy interesante. Fenómenos interesantes. A mí me parece, de entrada, no sé cuánto tenga Graco, no tiene un año. 9 meses. 9 meses, apenas haz de cuenta está que está ya en su periodo de gestando. gestación. Entonces, aquí hay problemas de delito federal, hay delitos del orden común, que tanto están dejando solo a Graco, que tanto no, que tanto es ineficiencia de él. Está muy complicado saberlo. Graco fue un crítico, independientemente de la corriente que venga del PRD. Se sabe que es una corriente negociadora, pero el hombre tenía buena fama. Y ahora se le está viniendo el Estado encima. Se le está viniendo encima. No sé si tenga los colaboradores indicados. Porque también dentro del PRD es complicado. Lo estamos viendo con Mancera, ¿no? O sea, si no hay las cuotas necesarias y él toma lo que él considera, las corrientes... Yo estuve en el gobierno que mencionabas, en el democrático, yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, en el de Cuauhtémoc Pero era Cárdenas. democrático. Sí. ¿Y sabes quién nos estorbaba más? Increíble, el PRD. Claro. Se tomaban decisiones y el PRD, te tomaba, te bloqueaba y que no, que eso iba en contra Pero del se gobierno. dejó de mover la ciudad. Desde que el PRD toma el poder en la ciudad, se deja de mover. Bueno, porque las marchas las hacía la izquierda, pero tú sabes los boicots que nos hacían. Supongo que sí. Y yo no voy a decir si había padiernos ahí o no, pero era Enrique Vargas, todos ellos. Un poco le pasa a Graco en el estado. Finalmente el asunto de pagar la novatez en la gubernatura, o sea, regresamos a lo mismo. Muchos de ellos vienen del poder legislativo, nunca habían estado en el poder ejecutivo. No es lo mismo ser senador, ser diputado local, ser diputado federal, que ser gobernador, que ser secretario de Estado, que ser... O sea, el asunto sí tiene una diferencia. Y hasta la toma de decisiones son distintas. Pero fíjate lo que Graco, le está pasando al PRD. Incluso Graco es uno de los promotores del Pacto por México y está dentro del Pacto por México, ¿no? Que mencionabas hace ratito. Y viene este tiranteo
pero la plaza era una plaza que ya estaba descompuesta. O sea, Cuernavaca ya es una plaza descompuesta. Bueno, esta es la vuelta, Sí, esta es la vuelta de la llegue. historia. Porque para empezar, esta es la primera marcha que se realiza en la administración del gobernador Graco Ramírez para exigir, bueno, pues un alto a la inseguridad y la delincuencia. Lo curioso es que hace 15 años fue Graco Ramírez quien inició y encabezar estas marchas en contra del exgobernador Carrillo Lea, de corte priista, porque Militar. el Estado estaba militar, por cierto, y era una de las gentes que más conocían en materia de seguridad pública, en materia de investigación política. Él y su hermano. Sí, y en ese sentido, bueno, pues Graco encabeza 4 marchas que finalmente obligan en ese momento a Carrillo Lea a dejar la gubernatura de la entidad. Y ahora le toca a él. ¿Y ahora le toca a él? Y entonces la presión, sigue siendo la misma con distintos actores. Pero ahora se suma un elemento más. Tiene un carácter más ciudadano. O sea, esta parte tiene un carácter más ciudadano. Esas son las cuestiones que yo recojo. Mientras la gente se viene organizando por cuestiones comunes, ¿no? Por lo que hicieron estos comandos de seguridad en Guerrero, ¿no? Que además han venido siendo... Que ha venido el Estado disolviéndolo, no el propio gobierno del Estado de Guerrero. Yo creo que también la gente ya tiene un hartazgo, ya tiene un cansancio. La Ciudad de México se está volviendo una plaza difícil. O sea, el asunto del Heaven es un asunto que viene también a sumar una cuestión de muchos estados donde ha iniciado así la violencia. Esperemos que no. O sea, esperemos que el doctor Mancera rectifique el asunto. Pero en la cuestión del estado de Morelos, a Graco ya le llegó al límite, o sea, llegó a ese límite. Acuérdense cuando hubo la organización también, cuando lo del Casino de la Selva, esos movimientos también fueron reprimidos por el gobernador. Son cosas cíclicas, tienes razón. Tienen un hartazgo, hay un límite, también es razón. Pero también el asunto es cómo generamos una alternativa social, política, que nos permita abatir los índices de inseguridad. ¿No? Que lo que le ha pasado a Graco, ha de estar espantado, no lo quiero ver. No, y eso, el partido no ayuda. A mí Pero me ya permite- déjate el partido. Más allá. no hay un Es que gobernador esas fuera cuotas del de DF, poder, esas- sí. no hay un gobernador fuera del DF, del PRD que haya repetido. Excepto en Michoacán, de Cárdenas Batel a Leonel Godoy. De ahí en fuera todo lo pierden. Dices que echando a perder se aprende. Sí, pero están echando a perder demasiado. Excepto el DF, que se ha ganado por zapato. Revisa los gobiernos del PAN, revisa los gobiernos del PRI. O sea, el asunto es cuántos gobiernos. Bueno, pero yo de lo que podía esperar, yo de lo que podía esperar era de una izquierda que traía otro discurso. Y desafortunadamente no ha sido, es materia de análisis, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero yo creo que está cayendo en esa misma bolita, O sea, ¿cómo puedes tú gobernar si el partido no te deja? 1. 2, la inseguridad, esta división entre delitos federales y delitos de fuero común, y de que si este es mío, de que si este es de aquel, y de que si ya hiciste enojar a la Policía Federal Preventiva, que la gendarmería, una idea extraordinaria todavía, o no extraordinaria, va a ser para poder reprimir movimientos sociales que se están preparando, etcétera, etcétera. O van en los dos sentidos. Sí, yo creo que Va medio año y no hay un gendarme en todo el país, ¿no? La labor de inteligencia, ¿dónde anda? Por los O suelos. sea, es que, o a lo mejor le están preparando muy chido y no nos han dicho. Mira, le está pasando, no sé si se acuerdan. Yo creo cuando que la no, marcha ya con nada Andrés más termino Manuel. con esto. Cuando la labor de inteligencia ya es para que hubieran pescado a un pececillo gordo de los grandes de esta cosa, como para mandar la señal, estamos chambeando. Va medio año y no han agarrado a nadie. Es difícil, o sea, el asunto es difícil Claro. cuando tú entras en una administración, tú te montas en un caballo que va en marcha y que va corriendo, o sea, va galopando. Por eso yo no justifico nada, sino simplemente hago la aclaración. Ellos vienen del poder legislativo. Es la primera vez que ocupan un cargo de este vuelo. Y además no es nada mínimo, es el gobernador de una de las entidades que ha tenido desde hace rato un alto grado de inseguridad. O sea, no es una cosa menor. Yo no lo justifico. Lo que tienen que hacer es, nuevamente, no generar, yo no hablo de un pacto como el Pacto por México, yo digo de un pacto social.
tienen que voltear, no nada más las fuerzas políticas que representan los partidos, sino voltear a la gente. El pacto se tiene que hacer en la parte social. Tenemos un problema de inseguridad. ¿Cómo creamos cordones de seguridad social? Es que además no hay ¿Qué lana. es lo que No importa, provoca no la requieres. caída de Claro, Carrillo sí, Lea en su claro, momento? es Bueno, fundamental. pues es una ola de robos, asaltos, extorsiones, secuestros, delitos de alto impacto. Y en ese sentido es algo que hoy se está replicando en el caso del estado de Morelos. Lamentablemente, pues Graco, había muchas expectativas por parte de la gente para darle la vuelta a esto, pero a 9 meses. Y el día mismo en el cual se está llevando a cabo esta famosa marcha contra la violencia e inseguridad en el estado de Morelos, resulta que Graco está fuera de su estado en un mitin partidista, brindando su apoyo a otro candidato. Eso demuestra el poco interés y lo poco que le importa a Graco Ramírez su entidad. Claro, porque además pierden la visión de lo que tienen aquí. Este es el poder, ¿no? Y entonces ellos tratan de abarcar muchísimo más. Yo no le asiento la razón al gobierno de ninguno, ¿no? Finalmente está el beneficio de la duda. Yo lo que insisto, ante este tipo de oleadas de violencia, tenemos que hacer un pacto social. O sea, necesitamos rescatar una parte social. El asunto, yo me referencio aquí en el Distrito Federal, la colonia Morelos. O sea, la cuestión de descabezados ya ha sido una constante. O sea, ya es más frecuente. Hay un asunto de enfrentamiento de unas bandas organizadas que no han permitido que la gente salga de su ensimismamiento para poder organizarse. O sea, la convocatoria tiene que ser del Estado. Hagamos comités de vigilancia. O sea, yo no digo un asunto de que tengas que invertirle mucho recurso. La parte de la estructura social requiere organización. Entre más espacios vayamos ocupando en las calles, más vamos corriendo el asunto de la violencia. Pero es una cuestión complicada, claro, yo no digo que sea fácil, Pues pero es tiene que tener imaginación para involucrar a la gente. Imagínate, llega Arturo, llega Graco, quien llegue, el pasado hablabas de las deudas, pues no tienen ni 5 centavos para organizar una policía adecuada, aparte de organizar a la población, o sea, porque pues tú también tienes que cumplir tus actividades, ¿no? O sea, el país ha dado la voltereta, y ahora tienen que trabajar todos para medio comer. Hablo de una clase media para abajo. Pues todo el mundo tiene que chambearle. Te queda poco tiempo, hay que ser realista, te queda poco tiempo. Claro, puedes dar un poco tiempo por tu seguridad, pero entonces ¿para qué estás pagando impuestos? O sea, también eso pasa, ¿no? Y del otro que decían, bueno, yo creo que la sensibilidad, por ejemplo, mostrada por la presidenta de Brasil, fue muy inteligente, ¿no? Ya no me voy a Pero fue un error también. Claro. Pero ahí, mira, el análisis es otro. De repente se le sale la gente a la calle y dice, yo ya no me vuelvo a presentar en estadios. Ganamos la Copa, no recibo al equipo ganador. O sea, están reclamando esto, ahora me voy a dedicar a chambear para resolver problemas. O sea, ese es el mensaje que está dando la señora. No sé si lo va a hacer o no. Pero cuando menos el mensaje que está dando la señora es adiós deporte, adiós cosas Pero insulsas. entonces habría que revisar, mira, la parte de los estilos es una cuestión personal. Lo que decía ahí nada más. Personal. O sea, Graco anda en no sé dónde. Sí, Es yo- importante para él o no. Cuando él debería estar en su población. ¿No? Sí. La señora agarra y dice, ahora no recibo los campeones. ¿no? Pero yo creo Me que voy a va poner a más allá. chambear. Yo creo que va más allá. Mira, lo que pasó en Brasil también es una llamada de atención. O sea, ¿qué sucede en el mundo cuando pasan cosas como un incremento en el transporte? Aquí en México nos suben el transporte y no pasa nada. Sigue siendo un transporte barato, sí. Nos suben la gasolina cada 3 semanas y no hay nadie que Y sigue siendo más proteste. cara a veces que en Estados Unidos, Es ¿no? que de Y no hay repente nadie que somos proteste. país Y entonces, productor. ¿qué sucede, Víctor? Necesitamos la estructura social organizada. O sea, necesitamos ir construyendo estos vínculos de Es que en pertenencia. ningún lado, Y eso lo último que ha pasado, fíjate, cosas curiosas, o sea, van sucediendo. Curiosamente, los dos países que acaba de salir la gente a la calle, curiosamente tenían un evento mundial de fútbol. Curiosamente. Claro, porque tienen los reflectores puestos ahí. Turquía y Brasil. Tienen los reflectores Bueno, puestos ahí. Pero además, fíjate, Egipto vuelve a salir. Fíjate, por ejemplo, Cuernavaca, que ha sido una plaza desde hace rato tomada, era un centro turístico importante, generaba un ingreso importante sí. al Estado.
sea, ¿por qué? Porque además de que nos hemos vuelto sectores terciarios donde el turismo y el comercio lo que está prevaleciendo, digo, finalmente también hay una cuestión que tenemos que voltear y revisar. ¿Qué está haciendo la gente para demandarles a los gobernantes el asunto del cumplimiento de sus Porque no se funciones? están dando resultados importantes en materia de seguridad pública, en materia de secuestros, etcétera, y seguimos al alza. Y ahorita el estado de Morelos es el número 1 a nivel mundial en materia de secuestros. Y México pues anda por ahí también en uno de los primeros lugares, ya pero como país. En ese sentido, recordemos, desde el poder se protege y se articula el crimen organizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existiera delitos de alto impacto si desde el mismo poder, desde las mismas altas esferas del poder, no se estuviera protegiendo y organizando. Mucho de esto, existen una cantidad importante de recursos, Víctor, para capacitar ahorita, para pertrechar a lo que son los elementos, etcétera. Pero esta famosa capacitación, depuración, era selección, capacitación, depuración de elementos, fue un gatopardismo. No tuvieron que bajar al mínimo lo que son los estándares, porque nadie los pasaba, claro, o bien porque parte importante de los mismos estaban involucrados en materia, no los estaban pasando. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos estaban involucrados en ese sentido, en la delincuencia. Entonces, hicieron todo, cambiaron todo para que todo siguiera igual. Mira, yo no sé cómo se organiza ni sé nada de policías, pero así, a mí sí me consta, porque he visto chamacos salir de la academia de policía, ¿no? Y hasta le evaporan la pistola y hacen así a la patrulla, ¿no? Pero de repente llegan y dicen, pues, ¿sabes qué? La patrulla cuesta tanto, güey. Y las balas las vas a tener que pagar tú. Oye, pero pues si mi sueldo son 8,000 pesos, ¿no? Sí, sí, y aparte le tienes que poner almorol a las llantas, ¿no? Y si quieres bañarte con agua caliente aquí cuando hagan las guardias, pues es una feria. Entonces regresamos a lo mismo. Y entonces dices, la descomposición institucional. ¿no? O sea, y entonces el cuate que salió con todas las ganas del mundo dice a balacear contra Perenganito y ir a la Morelos y aquí, pues ahora... ¿Sabes cuando llega? 4 minutos. Valiendo, sí. Perdón lo que voy a decir, pero valiendo madre y llamando al santo, ¿no? O sea, no importó. Entonces la labor de 3 años o no sé cuántos estudian para policías, cuando salen con todas las ganas del mundo, son esos que ves en los cruceros, de repente chavitos, muy bien vestidos, y haciéndole así, que sé... Al rato están mascando chicle, hablando por el celular y les vale. Pues sí, ya les vale. Claro. La institución está podrida. Ese es un problema, por eso nosotros Muy decimos, ¿qué ¿no? sucede en el estado de Morelos? ¿Qué sucede? Pues eso. O sea, son factores donde la gente ya está harta, ya tenemos un hartazgo, ya nos cansamos de que el pan de cada día sea muertos, asesinados, levantados, encostalados, desmembrados. ¿No se te hace extraño? Que aquí, pues sí, la Secretaría de Estado de no sé dónde ponía sus burritos para apartar su lugar de estacionamientos. Sale en los primeros días de Casaubon, sale el nuevo reglamento de tránsito donde prohíbe expresamente que se prohíbe apartar lugares y pum, se desatan por todos lados franeleros que hacen mafia y ya después organizados. Así es. ¿No se te hace raro? No se hace raro, es una construcción. En términos de que algo se prohíbe y de repente ya dices, ¿sabes qué? De repente acá estaban pensando, ¿y cómo sacamos lana para la próxima campaña? Pues franeleros, güey, prohíbe esto y después cobramos. O sea, ya casi dices, lo hacen así. Lo hacen a modo también. Estamos hechos de ser un país a modo. Entonces, ahora hay franeleros en todos lados y te cobran las lanas y si no te rayan el carro. Y casi son ya sindicalizados. Y el día porque esta es la que uno de esos sí. se encuentre un tipo que se desenfrenta y lo maten, va a haber el gran escándalo. ¿Qué pasó? Los problemas crecen. Eso pasó en Morelos. A tapar el pozo después del niño gordo, digo, porque eso es clásico y tradicional. Deja que maten un gran cuate ahí. Deja pues esperemos que haya una visita de un embajador gringo, y entonces... No, yo creo que esa parte esa es inalcanzable. Ahí hay mecanismos. ¿Qué hace falta en cuanto a esto? Bueno, me platicaba recientemente con otro amigo periodista y coincidíamos, mira, se requiere primeramente voluntad política y tiene que venir desde el presidente mismo de la República. Y digo, esto se acabó y vamos a atacarlo hasta sus últimas consecuencias. No el gatopardismo que hizo también el expresidente Felipe Calderón, aclaro. Y después de ello también poner el país de cabeza.
de verdad para sacar adelante todo este tipo de reformas estructurales, coyunturales que requiere el país, y uno de ellos es en materia de seguridad pública. Un último comentario porque nos vamos. ¿Para dónde? Llegamos a la recta final. Bueno, yo nada más digo, y para muestra un botón, el domingo elecciones, 14 estados. Un ¿no? minutito. 14 estados. Efectivamente. Muchos muertos. ¿Para dónde iban los gringos? En Tres Marías. En Gringo y, Para y uno de ese. Cuernavaca. Iban para Oh. Cuernavaca. Iban a ¿Y cuidar Estados su Unidos lo plaza. armó de tos? Iban a cuidar su Despedimos el programa, pues muchísimas gracias a todo nuestro querido auditorio, que martes y jueves nos siguen aquí en este programa. Sean felices. plaza. Muchas gracias, buenas noches a todos. Les prometemos que para la próxima un chiste cada uno vamos a contar. Bueno, está bien. Que estén muy bien. Enfoque Ciudadano. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.